Y la otra se queda. Después la otra... Ya estamos grabando, ya ahí se conectó Marianela. ¿Llegaste con vida, Marianela? Sí, Juan, me mojé un poco nomás. ¿Llevabas el bote? Sí, casi. Del helicóptero pasamos al bote. Sí. Ahí abajo. Sí, yo miro ahí Que te vean. ¿qué pasa en las diapositivas? Ah, Porque a veces si no está bien cargado no pasa diapositivas. Bueno. Hola otra vez, Marian. ¿El cursor se ve? Sí, ¿no? Hola, ay, que había puesto el silenciador y te estaba hablando. No pasa nada. Bueno, yo voy a compartir un poquito sobre espondilodicitis. Primero, como para enmarcarlo, la espondilodicitis se encuentra dentro de lo que es una infección osteoarticular, que las más frecuentes podemos encontrar también en este grupo, la artritis séptica y las osteomielitis, que pueden ser agudas y crónicas. En general, hablando de lo que son las infecciones osteoarticulares, los pacientes, que también si son muy chicos, en este caso los padres, van a consultar por un trastorno de la marcha o por cojera, que son los motivos de consulta más frecuentes. Tenemos también otros, ¿no? Dolor, irritabilidad, que tenga algún miembro más acortado que el otro, una posición, una bipedestación patológica. Por tanto, podemos definir como el motivo de consulta más frecuente, que es la cojera, como una alteración del patrón de la marcha. Pero hay que hacer la salvedad de que tiene que ser el patrón normal esperado para la edad del niño, para ese neurodesarrollo de esa etapa de la vida. Y que la posición anormal, lo que es la cojera, por ejemplo, puede ser antálgica o no. Entonces, acá yo les dejé unas imágenes para que tengamos en cuenta que de los 0 a los 3 años tenemos ese gen uvaru que es normal, que es esperable, que igualmente en esta normalidad los padres que no saben pueden acercarse a consultar, les puede preocupar, y entonces vienen y refieren, mirá, se para de esta forma, o tiene las piernas así, o pues les puede parecer deformes, y uno tiene que transmitirles la tranquilidad de decirles que a esa edad es lo esperado. A partir de los 3 años, hasta los 8 aproximadamente, tienen lo que es lo contrario, el gen uvaru, de lo que es la aproximación de las rodillas, con la apertura de lo que son los tobillos, que si pasa más de 10, 12 centímetros, esa pisada, eso ya es patológico también, así que también hay que tenerlo en cuenta. Y después, a partir de los 8 años, entre los 9, los 10, es cuando la persona adquiere lo que es el patrón de la marcha y la posición, la bipedestación normal del adulto. Que hay un leve gen uvaru fisiológico. Menciono esto por esta situación, porque justamente dentro de las infecciones osteoarticulares, que por ejemplo puede ser una artritis séptica, que puede ser tanto de la cadera como de la rodilla, o puede ser una espondilodicitis, cualquiera de esas situaciones, las patologías se van a presentar con una alteración de trastorno, un trastorno de la marcha o de la bipedestación, y hay que saber que lo vamos a ver al paciente y no va a ser la normalidad de un adulto. Hay que tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, pueden, esto, ¿no? Un chico de, no sé, 5 años, de repente se para y tiene lo que es la base amplia, ¿no? Pero es normal, hay que ver que no supere ciertos centímetros, como decimos, pero hay que tenerlo en cuenta para saber transmitir tranquilidad a los padres o para saber cuándo realmente hay algo que está alterado. Al mismo tiempo, en lo que es en la marcha, el caminar, tenemos dos fases, una de apoyo y otra de balanceo. La de apoyo es la que más tiempo lleva, que implica desde que uno apoya el talón del pie en el piso o en una superficie y el apoyo de los dedos. Y de balanceo comienza con el despliegue de los dedos del pie y termina cuando apoya el talón. Eso también es importante porque, por ejemplo, en un trastorno de marcha podemos ver que de repente la fase de apoyo comience con los dedos, y ya eso es patológico. Tenemos que también tener en cuenta eso, ¿no? Como por ejemplo la marcha equina. Si bien no es el objetivo de esta clase, quería destacarlo por el tema de que los motivos de consulta están muy relacionados, son los más frecuentes, los más destacados, y hay que saber qué es lo normal y qué es lo patológico, por lo menos en generalidades. Y que, bueno, obviamente el dolor o la inestabilidad o el rechazo a la bipedestación o la sedestación
se va a dar porque hay un conjunto de lo que es el sistema osteoartículo muscular y aún neurológico, que necesitamos la integridad del mismo para que este patrón de la marcha y todo lo que implica el movimiento del cuerpo, ¿no?, se pueda dar de manera correcta. Bueno. Entonces, cuando llega este motivo de consulta, hay que evaluar varias cosas. Primero tenemos que ver la edad y el sexo del paciente. La edad, por lo que dijimos recién, vamos a pararnos en tu paciente y decir, bueno, ¿cuál es la normalidad para este paciente, ¿no? ¿Qué es lo esperable y qué no? Y también el sexo, porque hay patologías que son más frecuentes en varones o en mujeres. Después tenemos que preguntar cuándo inició, cómo evoluciona, las características, por ejemplo, si viene con cojera, cómo es esa cojera, si inicia a la mañana, si empeora durante el día, podemos diferenciar en lo que es algo mecánico o inflamatorio, si hay un mal estado general, eso es lo que vamos a ver al principio cuando ingresa el paciente, el triángulo pediátrico, cómo se encuentra, si está febril o no, si está irritable, si tiene algún antecedente o alguna asociación traumática, que también puede suceder. Bueno, y si tiene, por ejemplo, antecedentes respiratorios, hay enfermedades que, por ejemplo, la misma espondilodicitis o una sinovitis transitoria de cadera puede relacionarse con el antecedente de un cuadro viral respiratorio. Lesiones cutáneas, ¿sí? Por ejemplo, una púrpura Jones-Henoch, ¿no? De repente tenemos este paciente con dolor, con irritabilidad, con llanto, con rechazo a la bipedestación, y de repente vemos las lesiones y bueno, podemos sospechar eso, ¿no? Digo como ejemplos. Y a veces puede haber síntomas gastrointestinales. Vamos a ver más adelante también cómo se puede relacionar. Bueno, y también antecedentes personales y familiares. Por ejemplo, no sé, un antecedente de la familia de una displasia del desarrollo de la cadera también es importante como factor de riesgo en el caso de esa patología. Ahora, causas de cojera o de trastorno de la marcha, de alteración de la marcha, según la edad, podemos dividir lo más frecuente, ¿no? No es algo tan estricto, porque, por ejemplo, en nuestro caso, que vamos a hablar, lo que es la espondilodicitis, se encuentra en el grupo etario de 1 a 3 años, sin embargo, vemos que las infecciones osteoarticulares y de partes blandas se encuentran también dentro de todas las edades, porque es correcto, se puede dar desde cualquier edad, ¿sí? Desde el recién nacido, el lactante, hasta el adolescente. Pero lo más frecuente, por la fisiopatogenia, es entre los 1 y los 3 años. Sin embargo, se ha visto dos picos de incidencia, que es en esa edad y también en la adolescencia. Y bueno, tenemos el resto de patologías que se puede presentar frecuentemente según la edad ahí descritas. Y como les decía, lo primero que vemos nosotros es al paciente cuando ingresa. Tenemos que evaluar si tiene una afectación del estado general o no. En este caso, a veces no lo vamos a observar, pero nos lo van a referir los padres. Por ejemplo, que tuvo un registro febril, o en el momento tal vez está, por ejemplo, si es un lactante, está en brazos de los padres, pero cuando lo quieren parar, tiene rechazo. A veces no necesariamente se va a encontrar en un mal estado general, en donde va a estar deprimido o va a estar irritable, pero hay pautas que tenemos que tener en cuenta, por eso es tan importante todo lo que vimos de anamnesis. Pero sí para tener en cuenta esto, ¿no? La temperatura, la irritabilidad, el llanto, que manifiesta el dolor, el rechazo a la deambulación, y tetradenso, si podemos observar, por ejemplo, si hay una artritis séptica, ¿no? O hay una infección de piel y partes blandas, como por ejemplo, no sé, un punto de partida de alguna infección osteoarticular, eso lo podemos evaluar también, ¿sí? Bueno, y acá tenemos las que mencioné, están todas las infecciones osteoarticulares, la artritis séptica, femelitis y la espondilodicitis, que es nuestro caso. Y estas tenemos toda una lista de aquellas que en general no tienen afectación del estado general, pero que sin embargo no quiere decir que le resten gravedad o importancia, por supuesto. Pero es algo para tener una división de aguas en primera instancia. Después podemos también clasificarlos según la etiopatogenia. En el caso nuestro de la espondilodicitis, como lo dice su nombre, podemos sospechar que es infecciosa y que es lo que la mayoría de los autores aceptan, y por ende también es
el tratamiento, la conducta que se tiene, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, también hay otras teorías, otros autores que manifiestan que es puramente inflamatoria y otras que es idiopática. Pero acá en las clasificaciones lo más aceptado es que sea dentro de lo infeccioso con el resto de las infecciones osteoarticulares. Entonces, viendo esas tres pautas, ¿no? De clasificación, de ubicar un poco la enfermedad, podemos definir que es una etiología infecciosa, que en general va a tener una afectación del estado general por diferentes signos y síntomas, y que en la gran mayoría lo más frecuente es que sean menores de 5 años, aún otros autores lo limitan a menores de 4 o 3 años, pero en general ese es el rango etario. Ahí puse simplemente unas imágenes recordatorias de lo que es la anatomía, para recordar que la columna tiene varias articulaciones, y lo que es los cuerpos vertebrales con el disco intervertebral es una anfiartrosis, que es una articulación semimóvil, pero no deja de ser una articulación, ¿sí? Por eso también entra lo que es una infección osteoarticular. Y que espondilodiscitis, por si, bueno, no lo saben, espóndilo viene de lo que es el griego y que significa vértebra, dis viene de discus, que es disco, por el disco intervertebral, y bueno, inflamación, que ya lo sabemos. Pero bueno, porque tal vez la palabra no es algo habitual en ver en el resto de lo que estudiamos, digamos. Así que la espondilocitis es eso, es la infección de los cuerpos vertebrales con el disco intervertebral, ambos elementos anatómicos. Ahí tenemos, bueno, la imagen de la columna, y esto que decíamos, que es un proceso inflamatorio que afecta tanto al disco como a los platillos y a uno de los cuerpos vertebrales. Y que justamente la afectación del cuerpo vertebral no es nada menos que una osteomielitis, ¿sí? Es la osteomielitis vertebral que se asocia a la inflamación que puede ser por causa infecciosa, la sospecha del disco. Y las localizaciones más frecuentes, si bien se ha visto también, se han descrito casos en lo que es la columna cervical y también torácica, lo más frecuente siempre es la columna lumbar en esas vértebras, L3, L4, L4, L5 y L5, C1. Y bueno, insistimos en el grupo etario, que es el más frecuente de presentación. La fisiopatogenia, teniendo en cuenta, aceptando esta corriente de la más aceptada, la propuesta de que es infecciosa, se ha visto que los patógenos más frecuentes en esta edad, particularmente menores de 3, 4 años, es principalmente el Staphylococcus aureus, Shigella kingae en segundo lugar, y luego Streptococcus pyogenes. Y estos son patógenos que están colonizando la orofaringe. Se ha visto que colonizan en 9, 10% de los chicos menores de 4 años que están sanos, ¿sí? Son portadores sanos. Y lo que sucede es que se ha asociado, en el caso de, por ejemplo, Shigella kingae, ahora está en la otra diapositiva también, con lo que son infecciones virales previas. Aún también se supone, se han visto, se han hecho biopsias y estudios del disco, que han tomado muestras directas, y también se han visto también infecciones virales, ¿sí? Causa viral. Pero bueno, se ha visto esta relación estrecha de un cuadro viral de vía aérea superior que produce la inflamación local de la orofaringe y produce la translocación de las bacterias que por vía hematógena, que es la más frecuente, producen la bacteriemia y llegan por lo que son las redes de vasos hasta el cuerpo vertebral, y por los mismos vasos que siguen llegan hasta el disco. Ahora, ustedes se recordarán que en anatomía el disco intervertebral es avascular. Sin embargo, justamente en esta edad etaria, en lo que son menores de 5 años, el disco todavía está irrigado. Y a partir de que van creciendo, hay una involución de esas redes de vasos, entonces por eso es menos frecuente en edades mayores. Se puede producir igualmente por contigüidad, por ejemplo, pero esta vía hematógena es la más frecuente en este grupo etario. También, bueno, como digo, por contigüidad, por inoculación, por alguna instrumentación que se produzca, que haya contaminación y infección, y bueno, también puede haber en lo que es vía hematógena, que no sea necesariamente por la vía aérea superior, sino, por ejemplo, una lesión de continuidad en la piel, cualquier lesión que pueda ir por vía hematógena, ¿sí?
los microbios que tenemos, los microorganismos en piel, por ejemplo, también puede ser Staphylococcus aureus, que pueda llegar por vía patógena hasta lo que es el cuerpo vertebral y por contigüidad también que siga al disco. Y bueno, ahí tenemos entonces la infección. Bueno, dentro de lo que entonces es la etiología infecciosa, podemos ver por edades, porque como dijimos, esto se produce en todas las edades, pero es más frecuente en menos de 5 años, que vamos a enfocarnos ahí en lo que es el primer lugar, Staphylococcus, después Shigella y después Streptococcus. Pero vemos que también tenemos, dentro en general de las infecciones extraarticulares, otras edades y también otros patógenos, pero siempre el principal va a ser Staphylococcus aureus. Una mención especial a esta bacteria, Shigella kingae, que se ha visto y se ha como una bacteria reemergente, una infección reemergente, que en realidad se cree que se adjudica esto a la mayor, el rescate de los cultivos de esta bacteria por las técnicas que hoy en día hay, por ejemplo, Bactec o técnicas automatizadas. O sea que antes no se diagnosticaba, pero estaba. Claro, hoy se lo describe como reemergente, pero también está esta sospecha de que hoy tenemos un montón de posibilidades de rescate, porque es una bacteria de un difícil cultivo, necesita cultivos especiales, con sangre ovina y muy complejos, muy difícil aún así de rescatarse, pero con estas técnicas que tenemos, las automatizadas, se está viendo más. Aún así, con todos esos cultivos también puede dar negativo y no quiere decir que no esté presente, que no sea el causante de la infección. Los hemocultivos frecuentemente son negativos también y eso tampoco descarta la causa infecciosa. Es también para tenerlo en cuenta. No, yo no sé en el caso de la poliomielitis, pero en el caso de las neumonías, el rescate de cultivo no supera el 30%. Claro, sí, no, acá tampoco. Hay que cultivar justo en el momento que hace la bacteria. Tal cual, sí. En el caso de, por ejemplo, Staphylococcus o Streptococcus, ahí sí es un poquito mayor, pero es realmente difícil encontrar un hemocultivo positivo cuando sea el causante Shigella kingae. Bueno, acá menciono también de vuelta esto de que pueden colonizar la orofaringe, pero en un porcentaje muy chico de este grupo etario, solo 9-10% se hablan los otros autores, y que el ser portador igualmente solo lleva menos del 1% de riesgo a que después progrese a una infección osteoarticular. Y que además la infección osteoarticular más frecuente es la artritis séptica, y la que es la espondilodicitis solo es el 3-5% de estas infecciones osteoarticulares. O sea que realmente es infrecuente, pero no es algo para dejar de sospechar y de tener en cuenta por también las complicaciones y la gravedad que puede llevar después. Entonces, como clínica, para llegar al diagnóstico, tenemos la clínica, parámetros bioquímicos, lo que es el laboratorio, y tenemos imágenes. En la clínica, a los niños mayores es más fácil porque ellos pueden identificar bien si algo les está doliendo, qué molestias tienen y definirlas. Es lo clásico que dicen con punta de dedo, no decir me duele acá. Y te pueden marcar la cadera, te pueden marcar la columna lumbar, o es más fácil tal vez identificar una cojera. Entonces es más evidente, sin embargo, cuando se ocurre una infección, por ejemplo en adolescentes, la progresión es más lenta. Entonces puede comenzar como con un pequeño dolor que va aumentando, va progresando y para eso tal vez pasaron varios días o aún semanas, para que ya sea más manifiesto y acentuado como para que ellos lleguen a consultar. Y en el caso de los niños pequeños, ellos son más, manifiestan más rápido lo que es la sintomatología, sin embargo es muy inespecífica. Y es esto de que pueden estar irritables, no quieren pararse, ¿no? Si ya ellos se paran, o tienen un trastorno de la marcha, o tienen esto de rechazo a sentarse, o pueden tener hiperlordosis, una rectificación de la columna. Todas las patologías, más chico, claro. Más específico. Y la osteoartritis también es más frecuente en niños pequeños. Claro. Porque la metáfisis de hueso está intraarticular en las primeras edades. Entonces, la osteomielitis siempre es osteoartritis. Claro.
Así que bueno, o podemos tener una marcha atáxica o pseudoatáxica, ¿sí? Todas esas alteraciones que uno tiene que tener en cuenta. Y que bueno, es difícil que te lo puedan localizar, ¿sí? Que puedan localizar que les duele la cadera o les duele la columna lumbar. Y en algunos casos también se va asociado con dolor abdominal y estreñimiento, sobre todo cuando hay complicaciones, que las complicaciones, por ejemplo, pueden ser inflamación del psoas, o puede ser de abscesos epidural o paravertebral, que si bien son muy infrecuentes dentro de la misma infrecuencia de la patología, también se puede dar esto y asociarse a veces con esto, con el dolor abdominal o estreñimiento. Bien, dentro de lo que es el parámetro de laboratorio y también dentro de los signos, tenemos lo que es la temperatura corporal más de 38, es decir, que tenga fiebre, ¿sí? El paciente. Tenemos reactantes de fase aguda, como la PCR, más de 55 miligramos litro. También acá no lo menciona porque no lo toma como dentro de uno de estos 4 predictores, pero también puede elevarse la eritrosedimentación, más de 15 milímetros. Y también, bueno, obviamente tener una leucocitosis con un aumento de los neutrófilos encallados. Ahora, otra vez hago mención con lo que es la etiología, porque lo que es la bacteria Stachyngella kingae, frecuentemente o no tiene fiebre, o tiene febrícula, o ni siquiera llega a presentar febrícula. Y lo que son los reactantes de fase aguda, en general no suelen elevarse. Así que es muy inespecífico, y tampoco suele haber leucocitosis. Acá lo dice, ¿no? El 97% no muestran más que 1 o 2, si pueden tener, de alguno de estos predictores. En cambio, lo que son las otras bacterias típicas, como Staphylococcus, Streptococcus, sí pueden presentar 3 o 4 de estos predictores. Entonces, tal vez, cuando uno ve al paciente y tiene esta clínica y sospecha y pide un laboratorio, puede tener algún predictor que pueda llegar a sospechar algo infeccioso. Sin embargo, con esta otra bacteria no, y la cuestión lo importante de esto es que con toda la clínica inespecífica y el laboratorio inespecífico, hace que el diagnóstico se retrase. Y en promedio, se ha visto, no sé, 27 días aproximadamente de retraso en el diagnóstico, y a veces ha llegado hasta 60 días. Entonces es importante, insisto, en saber cómo podría presentarse, conocer la patología para poder sospecharla, porque si no lo conocemos, nunca vamos a poder sospecharlo. Y el tema de imágenes, en general, claro, cuando uno recibe este tipo de pacientes, dice, bueno, sospechamos, ¿no? Tal vez le duele algo, puede tener una artritis, una sinovitis, una bueno, sí, ojalá pensemos también en una espondilodicitis, o puede tener una enfermedad de Pertes, ¿no? Una displasia, bueno, y podemos sacar una radiografía, ¿no? Que es lo más frecuente, lo más rápido, lo más accesible. Sin embargo, al inicio, la enfermedad no produce cambios que no se pueden observar en este tipo de imagen, sino que pueden pasar hasta 2 o 4 semanas para que se pueda objetivar alguna alteración, como una disminución en lo que es el espacio intervertebral, que bueno, sería un indicio de lo que es la disminución del disco, y también erosión de los mismos platillos intervertebrales o la rarefacción de los cuerpos. Lo indicado sería una resonancia, que es de elección para estos casos, que ahí sí se va a poder objetivar desde el inicio de la patología, ¿sí? Desde que presentan los signos y síntomas, esa disminución o desaparición del disco intervertebral con la irregularidad de los bordes o erosión de los platillos vertebrales, y también si hubiese, podemos también con la resonancia ver los abscesos, que si bien son muy infrecuentes, sobre todo el epidural es el menos frecuente, podemos también ver del psoas o paravertebrales, o también diferenciar tanto el absceso del psoas como una misma inflamación solo de la masa muscular. Eso también se puede evaluar acá. Y aún podríamos ver si hay compresión de raíces nerviosas. Si bien también se ha visto que si en imágenes objetiva esto, de que ya sea una masa inflamatoria o un absceso que esté comprimiendo las raíces nerviosas que están saliendo, ¿no? de lo que es la columna, los agujeros de conjunción, no se ha visto eso traducido en clínica, no hay manifestaciones neurológicas. Y tampoco hay complicaciones de la misma. Esto es un ejemplo de las resonancias. Ahí podemos ver, entonces, cómo está alterado los cuerpos vertebrales, en este caso L4, L5, como dijimos, la columna lumbar es de la localización más frecuente de afectación de la columna. Y bueno, tiene signos de edema óseo, y en la B, que es en STIR,
vemos que tiene hiperintensidad, tanto en el L4 como en el L5. Y vemos que el disco no está. Acá tenemos otra, en donde también vemos en este caso en el L5S1. Yo no soy muy dada para el tema de las imágenes, pero bueno, se las dejo para que puedan después, con detenimiento, mirarlas. Ahí sí se ve un aumento que menciona acá de partes blandas perivertebral que es sugerente de un absceso, una colección, que es donde está ahí también la flechita. No sé si se pueden ver. T12 debería. Sí, los 12 debería, yo más en T12. Sí. Bien. Bueno, entonces, ya teniendo la sospecha, hicimos los estudios, llegamos al diagnóstico, pasamos al tratamiento. En este caso, justamente, si estamos sospechando que es algo infeccioso, vamos a necesitar lo que es antibiótico-terapia. Acá, como ya sabemos cuáles son los patógenos más frecuentes, vamos a hacer algo empírico de tratamiento, sospechando que si es un Staphylococcus aureus meticilino sensible, podemos administrar clindamicina o cefalosporinas de primera generación, pero teniendo en cuenta que hay un aumento de lo que es la resistencia, podemos tener meticilinos resistentes, podemos pensar en la opción de trimetoprima sulfametoxazol, para lo que es el Staphylococcus aureus meticilino resistente, y si sospechamos en también Klebsiella kingiae, si vemos que estamos en ese grupo etario, o vemos que el resto de la clínica, los parámetros, acompañan lo que es la presentación frecuente de esta infección, podemos también sumar beta-lactámicos. El tema de la clindamicina es que Klebsiella kingiae es resistente natural, igual que la vancomicina. Entonces, no podríamos dejarlo descubierto y dejar solo clindamicina. Y beta-lactámicos me refiero a tanto penicilina, amoxicilina, ampicilina, a cefalosporinas, o sea, es sensible en general a todos, sí. Y bueno, desde lo que es traumatológico, vamos a inmovilizar con faja, tiene la indicación de reposo e inmovilización, y obviamente analgésicos porque es una patología dolorosa. ¿Viste que donde Yara tuviera alguna indicación de pulsar para tomar la muestra? No. No. Sí, hablan de trabajos, de esto que mencionaba, hay 2 trabajos, uno con 15 pacientes, otro con 16, en donde no se ha hecho punción, sino que se ha hecho directamente biopsia del disco. Sí. Eso es lo que leí. ¿Y qué llevó a esa conducta? La mayoría no encontraron infección. No, pero ¿qué llevó en esos pacientes en particular a indicar la biopsia? No lo menciona, simplemente es un estudio para ver la etiología. Entonces, el resultado es ese, que muestran la etiología, porque lo que se ha visto, entre todo lo que he buscado y leído, tanto, por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría como la Sociedad Argentina de Pediatría, llegan a la conclusión de que es una patología no muy estudiada, y que el enfoque más bien siempre es dentro del contexto de las infecciones osteoarticulares, más que directamente abordar la espondilodicitis, sino que es algo más que le cae de lo que es tanto el diagnóstico como el tratamiento, deriva más de lo que es estudiado y abarcado desde las infecciones osteoarticular que la espondilodicitis propiamente. Claro, y bueno, y ese estudio se veía eso, por eso había como corrientes que decían que era solo inflamatorio, porque, ahora no me acuerdo bien, pero por decirte de 15, creo que era solo 4 habían venido positivos en cultivo. Y después de los 16, ninguno en otro estudio. Te pregunto, no sé si viene después, ya no me acuerdo, positiva, si hay secuelas. No, pero lo iba a mencionar. Primero quería mencionar que la antibiótico terapia siempre es endovenosa por los primeros 10, 14 días y luego se pasa a vía oral. Y para pasar a vía oral, en general podemos tener en cuenta los parámetros bioquímicos, por ejemplo, una disminución de la PCR o de la eritrosedimentación, para ver que realmente sea efectivo el tratamiento. Claro, eso es igual que la osteomielitis. Claro, tal cual, sí, porque todo más o menos del mismo protocolo, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí evaluamos, por ejemplo, si alguien que está siendo tratado con clindamicina y no mejora la clínica, no mejoran los parámetros bioquímicos, bueno, podemos rotar.
Eso para tenerlo en cuenta. Y después prolongar el tratamiento, el tiempo de vía oral por ambulatorio, eso se determina según justamente también, dependiendo de la afectación que tenga el paciente y las complicaciones, que las complicaciones pueden ser esto, ¿no? Abscesos o inflamación muscular, y bueno, no más que eso. El tema de las secuelas, cuando el disco intervertebral está afectado con disminución o desaparición, no se regenera. La realidad es que no se regenera. Se ha visto, hay un trabajo que evalúan tanto radiografías como resonancias a tiempos posteriores, algunos a semanas, 2 meses, 3 meses o más. Está bueno, está toda la bibliografía, pues si quieren mirarlo, está bueno ese trabajo y te muestra las alteraciones que se pueden ver tanto en la radiografía como en la resonancia después del tratamiento. Y la mayoría siguen teniendo alteraciones. Y esto de que el disco, de que prácticamente si desapareció, si se comió, si lo comió la inflamación, la infección, queda así. Algunos, muy pocos se ha visto que quedan con molestias o con dolor, pero la mayoría quedan asintomáticos, más allá de que radiográficamente o en la resonancia se pueda ver la afectación que queda en los cuerpos vertebrales, o esto de que no tengan el disco, la mayoría están asintomáticos. Y pueden hacer de una vida normal. ¿Alguna otra pregunta? Creo que acá, bueno, acá ya vamos a presentar, ¿alguna otra duda, algo? Nada. Pues ya pasamos a los casos clínicos. Bien. Tenemos 2 casos clínicos para evaluar, que son pacientes que tuvimos acá en esta institución hace unos meses. Esta es una de las pacientes que de 2 años de edad, que previamente sana, sin ningún antecedente patológico, que el motivo de consulta justamente es un trastorno de la marcha. Entonces, la madre, porque bueno, tiene 2 años, refiere que comenzó a fines de diciembre, que la veía muy irritable y con constipación. Entonces consultaron en la guardia, donde le hicieron un enema y le indicaron una dieta rica en fibras. Esto es importante porque allá es sumamente inespecífico, pero sin embargo vemos que está dentro de los síntomas que pueden presentar esta patología. Este dolor abdominal perduró, ¿sí? Persistió y se sumó después de esto el rechazo a la deambulación. Por lo tanto, consultan con el pediatra de cabecera, le hacen una ecografía abdominal y también de cadera, que es normal, y ahí solicita deriva con neurología, quien evalúa al paciente quien efectivamente tenía un trastorno de la marcha, una alteración como ataxia, y la deriva a esta institución para internarla. ¿Sí? No eran de acá, de esta localidad. Bien, entonces, ¿en qué piensan? ¿Le preguntarían algo más? O sea, tenemos a esta paciente que ingresa con esta historia. Luego, otra cosa que me gustaría decir, efectivamente, como ya sabemos en el diagnóstico final, que este paciente no tenía ataxia. Claro. Sí, porque muchas veces decimos ataxia como un trastorno de la marcha, ¿sí? Pero no es estrictamente una ataxia, conducta neurológica. Claro, por eso yo puse motivo de consulta, trastorno de la marcha. No, yo insisto, porque estoy generalizando, por supuesto, con la justicia que sostiene, que es muy deficitario la psicología. ¿Sí? Es muy deficitario el examen clínico, es muy deficitario establecer si hay normalidad o no, ¿sí? Y por eso es importante trabajar en tener los elementos para hacer un buen examen neurológico, ¿sí? Sale más rápido la interconsulta que el examen clínico. Cuando sale la interconsulta, me estoy yendo un poco, pero hace a la cuestión. No, sí. Cuando vos decís, ya veo el neurólogo, todo y tiene reflejo, no se sabe. Tiene cloro, no se sabe. Tiene Babin, ¿quién se sabe? Entonces, están los padres claros, la ataxia, ¿cómo está? No se sabe eso. Entonces, eso tenemos que trabajar en eso. Sí. Bueno, ¿qué hacen? Tienen esta paciente que ingresa, tienen con este relato, que ustedes claramente no la vieron en diciembre, la ven ahora, que el día de ingreso fue el 9 de enero. ¿Te preguntarían algo? Yo le preguntaría si había tenido fiebre. No.
Antecedentes de control de empresa de cadera, de hecho de control de Todo hecho, todo normal. Bueno, habría que saber si, como dijiste vos hoy, como antecedentes, si tuvo algún catarro de vida superior, Nada, si estuvo recibiendo un tratamiento antibiótico que puede haber modificado el curso de la enfermedad. tampoco, Traumatismo, dice que tampoco. tampoco. Con los traumatismos siempre recordar que a veces son consecuencias que son causas, ¿verdad? Claro. A veces los chicos se caen porque tienen Porque tienen dolor, dolor. ¿sí? Sí, No es que es tan sintomático que se caen. bien. En este caso directamente tenía rechazo a la deambulación, ¿no? Ya la ambulación indica que tiene una conducta antártica. Claro. O sea, tendríamos que sospechar que es una conducta antártica, ¿no? O sea, lo vemos. Ya la movilización, ¿cómo estaba? Ya pasamos al examen físico, ¿no quieren preguntar nada más? O antes de tocarla, ¿qué quieren saber cómo la vemos? ¿O qué quieren saber? ¿Qué les interesa? Está llorando arriba de la madre como loca. Pero se ve enfermo el paciente, es otra cosa que uno tiene que desarrollar. Se ve muy angustiada, llorando, en crisis, aupa la madre. Y Sí, la madre refiere que está así hace varios días. ¿Y le dio algo? No, Bueno, vamos al examen clínico. ¿O tenés algún dato que hay que preguntarte? El paciente está escapando. la nena no tiene ahora pantaloncito. Y le observamos escoriaciones en las piernas. Las lesiones, o sea, son antiguas, hay una. ¿Está higienizada? Claro, eso. No, son solo escoriaciones que tienen cosquitas. Son lesiones en periodo de costra. Claro. ¿En pierna? ¿En qué parte anterior o posterior? En las piernas. En ese caso uno puede interrogar para saber si simplemente viene la costra o si eso fue un eritemato macropapuloso, o sea, Bien. ¿qué pasó antes de hacerse la costra? Bueno, la madre te dice que son. Polla. Bien, la madre refiere que son picaduras de mosquitos. Con ella, ¿no? Y que se rascó y se lastimó. ¿Algo más que quieran saber? Podemos preguntar antecedentes familiares también. Bueno. Entonces, digo, la anamnesis, el examen físico, que es lo que preguntaban ustedes, si avanzamos a eso, la nena se encuentra tan irritable que es muy dificultosa la evaluación, no se puede evaluar, no se la puede parar, no se puede ver. Bueno, sí, que trampa, porque la observación de las lesiones en periodo de costra forma parte del examen físico. Sí. No estábamos en la análisis. No, porque dije, ¿cómo la veis? Y dije, bueno, ¿cómo la vemos? Pero eso es el examen físico. Ah, bueno, sí, pero ni la tocamos. Pero es el examen físico. Bien. ¿En qué piensan? No la podemos evaluar, ¿eh? Esto es real, no se puede evaluar, paciente. Irritable que está. ¿Sospechan en algo? Más allá de que estamos dentro de lo que es espondilositis, ¿en qué pensarían? ¿Qué harían? No, como consecuencia, lo más frecuente pensando en algo infeccioso, no específicamente algo, pero como patología frecuente en niños, procesos infecciosos, pero yo les quería ir a un laboratorio. Bien. Como para darlo. La cuestión es, o sea, con eso de que refiere la no deambulación, pedía una placa, imagen, a ver cómo me es lo que puedo ver. Y ya otra imagen más sería una ecografía, pero ya como para ir. Bien. Radiografía. Radiografía. No una ¿De qué? sospecha ¿Qué? diagnóstica. Claro. Bueno, no, pero está bien. Radiografía es parte de la conducta, ¿no? ¿Radiografía de qué y ecografía de qué? Bueno, al tener alguna dificultad en la deambulación o trastorno en la marcha, por lo menos sería de columna,
Hay que pensar primero por ahí en todos los diagnósticos diferenciales, porque también lo más frecuente que pensás por ahí es más en cadera, en la sinovitis, la artritis séptica, cuando se niegan a caminar, digamos. Después van todas las demás. Bien, Claro, pero ya traía igual ecografía de caderas que informaba normal. tal cual. Yo en el traje, ya establecimos que el examen neurológico es normal, Ah, ahí lo vimos. No se pudo evaluar. no se pudo evaluar. El tema de reflejos, de ver si realmente tenía una ataxia, en ese momento no se podía evaluar. Y si está tan molesta, no podemos pensar en que está muy dolorida y que con algo de analgesia podríamos evaluarla mejor. Sí, ¿Puede ser? sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le administramos analgesia? Yo lo haría para poder evaluarla. Bien. Bueno, sí, acá como decía Bian, la ecografía de abdominal y de cadera ya la tenía ecografía, que eran normales. Bien. No preguntaron por las vacunas. Estaba con el calendario incompleto esta nena. ¿Eh? Así que bueno, y tenía un estrabismo de nacimiento que la verdad que en ese momento, o sea, eso fue, después lo mencionaba por la madre, porque en ese momento era muy difícil evaluar aún, mirarla porque estaba con la cara, una fase álgica, dolorosa total, llorando, y sin ningún otro antecedente patológico. En el examen físico, bueno, esto que le acabo de decir, que realmente no se pudo evaluar, pero cuando salíamos de la habitación, o por momentos se calmaba, pero siempre en brazos de la mamá, y ahí que se observaban las escoriaciones en miembros inferiores que se sospechaban que eran por picaduras de insectos. El resto no se pudo evaluar sin particularidades, pero en realidad pues no se pudo evaluar. ¿Qué fue lo que se hizo? Se colocó analgesia, una vía periférica, y analgesia endovenosa. Se pidió un laboratorio que resultó de bajo riesgo infectológico. Se hizo una tomografía simple de encéfalo, que resultó normal, para poder realizar después una punción lumbar, que también resultó normal. Eso se hizo todo en el ingreso, ¿sí? Acá, como verán, no se hizo ninguna radiografía. Nos quedamos con las ecografías. Y al día siguiente se volvió a hacer otra ecografía de cadera y de rodillas, que volvieron a dar normales. La tomografía se hace entendiendo que un paciente que no se está pudiendo evaluar y se va a hacer una punción, la tomografía se hace para ver si el trastorno de la marcha pudiera llegar a un tumor de fosa posterior. Claro, sí, sí. Teniendo en cuenta también el diagnóstico de derivación de la neuróloga, ¿no? Que era ataxia, y que nosotros al menos poder evaluarla, obviamente seguimos en esa línea. Bueno, al día siguiente también se realiza interconsulta con traumatología y neurología, ahí la interconsulta, quienes solicitan resonancia de encéfalo y médula ósea completa con ese contraste bajo sedación, claramente porque la niña no podía evaluarse. Y en este caso la punción lumbar, digamos, ¿se le hicieron por irritabilidad o por qué? Porque no tenía fiebre, tenía laboratorio de bajo riesgo. Y porque sospechaban, tal vez, si mal no recuerdo en ese momento, pienso también, tal vez en un Guillain-Barré, se me ocurre, o en algo... Si uno busca las historias, uno no encuentra todo eso. No está. En esta y en ninguna otra. Uno tiene muchas dificultades para encontrar el razonamiento que lleva a la conducta. Sí. Y no está bueno. No. Yo me acuerdo de la paciente porque la recibí, la vi prácticamente todos los días, pero creo que la sospecha era eso. Sí, claro, la encefalitis, que por más de que, bueno, no haya tenido fiebre, por el estado general, uno la veía a la nena y se veía mal, realmente se la veía mal, ¿sí? Así que bueno, se interconsulta y se solicita la resonancia. A esta altura también el neurólogo pasó y la verdad que fue muy dificultoso también la evaluación, ¿sí? Seguía con un estado muy irritable, regular a mal estado general. Bueno, acá tenemos el resultado del laboratorio, lo puse el que ya mencionamos, que verán que no tiene leucocitosis, que no tiene aumento de los neutrófilos, ¿sí? Más bien una leucocitosis en todo caso.
Y acá, a ver dónde está la PCR, ahí bueno, tenemos una PCR de 24, pero que sin embargo, como vimos, tenía que ser por lo menos mayor de 55 para que sea un predictor de infección articular. Está alta, sí, me indica algún proceso inflamatorio, si es un tratante de fase aguda, pero no lo suficiente como para sospechar eso. Y bueno, líquido cefalorraquídeo, que salió todo normal. Acá tenemos el resultado de la resonancia que se hizo recién el día 15, para mencionar que a esto ya le habían colocado anestesia. Con el transcurrir de los días, del 10 al 15, la paciente había mejorado, se había dejado evaluar en esos días, y realmente se veía con un aumento de la base de sustentación, se veía realmente una diferencia. Por eso mencionaba también al comienzo la importancia de ver lo que es normal, ¿no?, para la edad, porque realmente se paraba con un aumento de la base de sustentación y caminaba en la marcha, era anormal, ¿sí?, para la edad. Que claramente era algo tal. La función lumbar normal no te descarta ni la encefalitis pura, sin ningún encefalitis, en el caso de la cirugía normal, ni te descarta inicialmente que Guillain-Barré, que a veces necesita un par de semanas, una semana para marcar la decisión citológica. Claro. Sí, es un punto de partida que está bien. Igual venía hace más de una semana. Sí. Hace 2. Bien. ¿Qué ven acá? Y la resonancia también te puede servir para identificar el Guillain-Barré. Bien. Vería la inflamación radicular. ¿Les parece que es normal? No, La sí, hipertensidad. hipertensión, L5. ¿Y el cartílago cómo está ahí? Tiene disminución de presión. Está como construido. Sí. ¿Protruido o un absceso? Sí, ¿O una colección? Puede ser. Tal vez es de una colección y está en realidad protruido, está disminuido en tamaño. Y eso habría que ver en qué T1, T2, eso te lo va a decir el especialista, cómo se ve el absceso. Estas son otras. Fíjense que tal vez acá se ve mejor. Sobre todo en esta, no sé si se ve el cursor ahí. Sí. Fíjense que ahí se ve que La irregularidad. sí. ¿Mm? Bien, y este es el informe. Efectivamente es de L5 y S1, ¿sí? Los cuerpos vertebrales, compromete el disco, se tiñe con contraste y corresponde, o sea, esto se sugiere, ¿no?, que pudiera corresponder a una espondilodicitis con un absceso epidural asociado que rodea ambas raíces S1 e impronta el saco tecal. Y un edema de las partes blandas vecinas que también se tiene con contraste. Así que esto que veíamos en realidad es tal cual, porque acá se ve bien que el disco termina ahí, y que en realidad está disminuido, ya casi en desaparición, diríamos. Ahí está. Y se ve bien la afectación de los platillos vertebrales ahí. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué cosa tratarías? ¿Antibióticos? Bueno, normalmente funciona como cuando está la fijación, inmovilización compacta. Bien. Entonces, nuestra sospecha diagnóstica es eso, una espondilodicitis, ¿sí?, del E5C1. Se realiza toda muestra de hemocultivos, eso lo hacemos siempre, para que sepan, dieron negativos. Pero bueno, que es lo más frecuente también. Y se inicia el tratamiento antibiótico empírico, ¿sí? Que según el patógeno más frecuente, pues entonces hacemos cefazolina, que es cefalopurina de primera generación, y también TMS, ¿sí? Con esto cubrimos tanto el SAMR como también, por ejemplo, la Ningara, porque es una cefalopurina, ¿sí? Más el reposo y la inmovilización con la faja rellenada, ¿sí? Que bueno, es todo un desafío con estos niños, porque claro, con la analgesia, con un par de días de antibióticos, ya se empiezan a sentir mejor, se empiezan a mover, y
es bastante difícil mantenerlos en reposo e inmóviles, ¿no? Bien, y el tratamiento siempre son entre 10 y 14 días, ¿sí? Endovenoso, recuerden eso. Perdóname, Sí, ¿es el tratamiento total? no, Ah. hoy mencionamos que el tratamiento primero endovenoso y después a vía oral. ¿Cuántas semanas tiene total? Son entre 10 y 14 días endovenoso y semanas, en realidad meses, depende de las complicaciones. Esta paciente cumplió 3 meses totales de tratamiento, con TMS, vía oral y también cefalosporina primera, cefalexina. Nunca habló de un mes. No, no, porque acá, como dijimos, es una osteomielitis. Es una osteomielitis de los cuerpos vertebrales con una infección del disco, o sea, es una espondilodiscitis. Entonces, de por sí la osteomielitis del cuerpo vertebral, no podemos nunca menos, sí, de un mes. Pero bueno, puede ser un mes, 2, 3, en este caso que tenía asociado en lo que era el absceso, se hizo un poquito más prolongado el tratamiento y con controles que se realizó con la infectóloga en esta institución. ¿Y la capa cuándo te... La faja, eso se lo llevó nada más, si te digo te miento. La verdad, perdón, te la dejo. Pero en todo el tiempo de internación la tuvo. Perdón, eso se lo averiguó, doctora. Y en la placa siempre no se veía que es coronavirus. La placa, no hicimos plaquita, se hizo resonancia. No, pero antes la resonancia tardó varios días. Hasta que tenés el tubo toda la placa simple, no estaba nada. No se hizo. No se hizo. No se hizo. No. O que yo... No, digo, se podría haber hecho. Sí, se podría, así como dijimos, es como que se pasó directamente a la tomografía y... Una de la cadera y una... Claro, que es lo que decían recién, lo que comentaba Marianela, que le hubieran pedido una radiografía, tal cual, se podría haber pedido. Igualmente, bueno, tal vez a esa altura sí se podría haber visto algo, porque empezó aproximadamente a fines de diciembre, y ya para el 10 de enero podría haber pasado el tiempo en el que uno pudiera objetivar alguna alteración. La radiografía, hasta que tiene la resonancia, todo, lo empiezan a dedicar. Tal cual, sí, ya se podría haber empezado con antelación, sí. Que es importante en estas patologías, también un diagnóstico y tratamiento precoz, ¿sí? Por las complicaciones. Bueno, estábamos acá. Este es otro laboratorio que se hizo en el momento también de la toma de muestra para el inicio de antibióticos. Ya vemos que igual tenía acá una leucocitosis leve, ¿sí? Pero bueno, 14.400, y la PCR que ya había bajado, pero acá en este caso se pide una eritrosedimentación que sí es lo que vemos elevado de 37, ¿sí? Esto es importante en el momento de iniciar el tratamiento antibiótico por lo que dijimos, porque son predictores y también lo que vamos a utilizar como seguimiento. Comparado con lo que uno ve en las lesiones osteoarticulares frecuentes, que son la osteomielitis y la osteoartritis, 37 es muy poco. Tal cual. 37 casi en específico, se puede ver en un catálogo. Sí. Realmente uno ve en las 90, 100. Pero bueno, esto es mi interpretación, porque en realidad no tenemos nada certero, no hay un diagnóstico de certeza porque no hubo aislamiento de ningún patógeno, que también podría no haber ninguno, como dijimos, se han hecho biopsia de discos y nada, pero viendo la clínica, viendo los laboratorios, podemos sospechar que también pudo haber sido tranquilamente por lo que es Shigella quintae. Si bien tenemos el antecedente de las escoriaciones, podría haber sido tranquilamente algún catarrito que pasó por alto semanas previas y pudo haber desencadenado esa traslocación, la vía hematógena, no lo sabemos. Pero bueno, toda la clínica, los parámetros... Se indican que es un absceso en la resonancia. En Claro. general, las infecciones purulentas debemos reclamar de más agudas más importantes. Claro, la característica de esta patología dentro de lo que es la infección osteoarticular, la espondilodiscitis, es esta. Y por eso recalcar tanto esto de que realmente tanto la clínica como el laboratorio son muy inespecíficos y nos pueden llevar para otro lado, no sospecharlo, y de repente el paciente tiene la desaparición del disco, ¿no? Pero sí, hay que conocerlo para sospecharlo, porque realmente si no te encontrás con algo como, o decís, Juan, algo bien patológico, lo pasás por alto porque es de bajo riesgo infectológico. Bien, en el seguimiento, como decía, se siguió con la infectóloga, completó los 10 días con el tratamiento antibiótico, se otorgó el alta,
con cefalexina y TMS, y una cefalexina de primera generación, y cumplió 3 meses, que no tuvo ningún tipo de intercurrencia, la paciente completamente asintomática, una vida normal, corriendo, jugando, y tenemos el último laboratorio, que fue ahora del 9 de abril, que tiene un eritro de 6 y una PCR de 2, o sea, la eritro totalmente mejoró. Bien. Eso sería este caso. ¿Alguna pregunta o algo? Bien. Después tenemos otro caso que tuvimos también. En este caso es un paciente que ya vino diagnosticado, pero también lo quiero traer a mención por justamente esto de lo dificultoso del diagnóstico y el diagnóstico tardío, ¿sí? Por esto mismo, por la baja sospecha que hay y por lo inespecífico de los signos y síntomas. Es un paciente de aproximadamente la misma edad, masculino de 21 años, que también se encontraba previamente sano, que empieza a fines de noviembre del año pasado. En este caso, tuvo un exantema, un decaimiento general, que podría asociarse a algún cuadro viral, que luego presentó de ese exantema y de ese decaimiento un rechazo también a la deambulación, a la bipedestación, y cuando se encontraba bipedestación tomaba una posición antálgica en cuclillas, en donde para movilizarse o mantenerse parado se agarraba de la superficie, ¿no? Manifestando esa inestabilidad o incordioso o molesto con esa posición, ¿no? Los padres consultan por guardia, donde lo interpretan como un cuadro viral, justamente, ¿sí? Como un parvovirus, y le indican ibuprofeno y reposo. Acá sí es un poquito más, si queremos, específico que el otro, ¿no? Porque hay una posición antálgica en donde un cuadro respiratorio, por ejemplo, no sé, vía de altas, no tendría por qué uno decir, bueno, ¿por qué están cuclillas, no? Uno ya podría sospechar en este caso, nosotros porque tenemos el diario de lunes, ¿no? Pero podríamos sospechar en que hay algo que está sucediendo a nivel osteoartículo muscular, ya sea en cadera, en columna, en rodilla, o en el pie. Algo le puede estar pasando a ese paciente. Bueno, sin embargo, sucedió esto. Ya en diciembre continúa, ¿no? Persiste con esta alteración y presenta mayor dolor, y ahí ya se focaliza en la región lumbar, que los padres referían como que el niño se tocaba y llevaba las manos a lo que era la columna lumbar y a la cadera. Es por eso que también acuden a lo que es la guardia y le realizan la ecografía de cadera, que resulta normal, ¿sí? Pero por esto de que también mencionaba un poco la cadera, pero viéndolo ahora también podría ser un dolor referido, ¿no? De la misma posición, ¿no? Pero era más bien lumbar. Le hacen también un laboratorio, nuevamente en este caso de bajo riesgo infectológico, pero derivan con traumatología. Este es un paciente que se deriva acá por traumatología, que me acuerdo que ese día consultaron con nosotros, con los médicos de piso, bajaron a evaluarlo porque el traumatólogo sospechaba una artritis séptica. Si bien no tenía la clínica típica ni los parámetros del laboratorio para una artritis, como decía Juan, dentro de las infecciones extraarticulares, son las que realmente podríamos ver otros parámetros alterados, por ejemplo, en el laboratorio. Pero bueno, sospechaban esto, pero se tomó una conducta expectante. Pasaron algunos días y por persistencia del cuadro, consultan, pero en el Sanatorio Argentino, donde se interna hasta el 11, o sea, estuvo 3 días internado, y se realizó solo un hemocultivo que el resultado se interpretó como contaminado. Y un laboratorio que nuevamente resultó de bajo riesgo. Se interconsultó con traumatología, quien evaluó al paciente y solicita la resonancia de columna por ambulatorio. Al alta de esa internación, consultan con pediatra de cabecera, que estos, según relatos de los padres, ¿sí? Indica corticoides y analgesia, que lo que hace que mejore transitoriamente el cuadro, la clínica del paciente, y evalúa posponer o expectante la realización de la resonancia según la evolución.
al persistir con este dolor y con la posición antálgica, con la irritabilidad ya del paciente, consultan en enero en el Hospital de Niños, donde directamente se realiza un centellograma óseo, donde ahí se observa la hiperreactividad el trazador, o sea, a nivel de las vértebras, en L2, L3, nuevamente la columna lumbar, y ahí se sugiere la realización de la resonancia. El resto, normal, sí se hizo una resonancia de lo que es de encéfalo y de toda la médula, o sea, toda columna, y solo se vio esa alteración. El resto todo sin particularidades. En lo que es la resonancia, nuevamente en L2, L3, se ve la hiperintensidad con la irregularidad de las superficies articulares y la erosión, ya ahí tenemos la disminución del espacio articular y directamente en este caso la desaparición de la señal del disco intervertebral. En este caso se llegó muy tarde con este paciente, pensemos que comenzó a fines de noviembre y estamos con un diagnóstico casi a mediados de enero. Es lo que promediaban en los estudios el diagnóstico de un mes, 2 meses. Bien, ya con este resultado, el cuadro es compatible con la espondilodicitis crónica, ¿sí? Y el resto ya, nuevamente, de la resonancia sin particularidades. Y como es crónica, como decía Juan, esto es una osteomielitis de los cuerpos vertebrales que se va a tratar como algo crónico y también, bueno, el disco que en este caso ya no estaba. Acá, en ese momento, se interna, se deriva por tener obra social del Hospital de Niños a esta institución, se interna y, bueno, se inicia el tratamiento endovenoso, con extracción en este caso y TMS, nuevamente durante 10 días, con la inmovilización y la analgesia. Tiene una buena respuesta clínica, ¿sí? Realmente los pacientes mejoraron en los pocos días un montón con la analgesia y con los antibióticos, presentándose asintomáticos, con buena evolución, con estado general, por lo cual se les dio el alta con el seguimiento ambulatorio y con el tratamiento bioral, por supuesto, de antibióticos. Así que se dio la misma indicación, cefalopatía de primera generación con TMS, con ambulatorio, y el control, del cual este paciente no tengo el seguimiento porque realmente no consultaron acá, por lo menos. Supongo que habrán consultado en otro lugar, pero acá no consultan. Entonces no tenemos noticias, digamos, de su evolución, de su seguimiento. Este es el laboratorio que tuvimos de este paciente al ingreso. Nuevamente vemos que de bajo riesgo, los hemocultivos negativos, y ahí la eritro también, muy específica, 34, la PCR de 12, y eso sería. En este caso, bueno, se los traigo como ya resuelto, digamos, pero ¿qué hubieran pedido ustedes que hubieran hecho al principio, o qué les parece que se podría haber hecho en primera instancia? Viendo ya todo lo que vimos. Se había hecho sí en el laboratorio y de vuelta funcionaba el tema de las placas, como que en algunos casos se hizo de columna y de cadera. De este me llamó la atención en su momento porque así cuando llegó acá era porque ya tenía hecho el centellograma. Sí. Y era como, porque justo el centellograma. Porque llegamos a eso directo, ¿no? Es como que pasó. Y bueno, el hecho de que justamente tampoco se tenga una contención a lo que es la familia, porque van consultando en distintos lugares, es como igual. No llega a una solución ni tanto clínica, o sea, más allá de que una respuesta que le pueden dar justamente, o sea, si no se sospechó el diagnóstico es difícil darle una respuesta a los padres, que por ahí es lo que buscan directamente, y entonces por eso tenemos esto de rebote en clínica, pero bueno. Excelente. Bueno, pero en los casos, ¿no? Después vino juntos. Sí, bueno, la bibliografía está muy interesante. Pero bueno, sí, es esto que decía Juan, ¿no? Cómo pasamos por alto esta semiología detallada
y vamos directamente tal vez a un estudio complementario, y por qué no vamos a lo más básico, que es una radiografía, de ir, no sé, a una tomografía, un centellograma, que en estos casos justamente ya por el tiempo de progresión de la enfermedad podríamos objetivar alguna alteración y ya tener por lo menos una sospecha diagnóstica e ir avanzando en el diagnóstico y en el tratamiento. Así que bueno, no sé por ahí en Conectadas si tienen alguna duda. Nada, aplauso. Re bien, Nay. Nada, todo muy bien. Excelente. Bueno, Bueno, chicas, besos, besos. adiós. Gracias, nos vemos. Chau, chau, nos vemos, Nay. Adiós. El teléfono.